El siguiente programa es una realización del Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad. La década de los 80 y los 90 en Colombia fue plagada de muerte por culpa de la violencia y el narcotráfico. El sicariato se hizo común y miles de familias lloraron a sus muertos. Hoy veremos la vida de un joven que sus pasos conducían cada día a la muerte al involucrarse con un mundo de violencia, pero que la misericordia de Dios encontró un camino a la libertad. Hernán Cañaveral vivió su infancia en la pobreza, donde escaseaban los recursos básicos. Muy pobres. En mi casa no comíamos carne, comíamos rompe, algo que es como parecido a la carne, que es como prácticamente un plástico. Carecíamos de cosas higiénicas en la casa. Pese a la difícil situación, creció Hernán, teniendo como fortaleza y ejemplo a la mujer que le dio la vida. Una relación muy linda con mi mamá, pero un poco de resentimiento hacia mi papá por la vida que le da a mi madre. Mi papá tenía muchas mujeres y mi mamá me contaba mucho las situaciones de las cuales ella estaba viviendo al lado de mi padre y me afectaba mucho, pero me motivaba mucho a ser un buen estudiante para darle satisfacciones a mi madre. Pese que el barrio de Medellín donde vivía Hernán y su familia era violento, el esmero de su mamá hacía que no se desviara del camino y que incluso se esforzara por ser un buen estudiante. Una vida linda, fui un muchacho muy dedicado al estudio, muy dedicado a ayudar a los demás. Siempre fui un buen amigo, una persona noble y leal, reconocido por toda mi familia como un ejemplo para todos. Lloraba mucho cuando veía a mis amigos consumiendo droga y en malas actividades. Yo sufría al ver a mis amigos en semejantes cosas. Siempre fui una persona en contra de la drogadicción, en contra de la violencia. Siempre estuve a contra de lo malo. Desafortunadamente, el viaje de su progenitor a Estados Unidos y distanciamiento entre ellos traería grandes consecuencias al hogar de Hernán. Este sería el comienzo de un cambio en su vida totalmente. Desintegra la familia porque no había cómo financiarnos una mejor alimentación, ni una mejor ropa, ni cómo vivir mejor. Entonces alguien le ofreció a mi mamá partir para los Estados Unidos y mi mamá instantáneamente pensó que era lo mejor para hacer y partió para Estados Unidos. El viaje por conseguir el sueño americano para su mamá terminó por convertirse en la peor pesadilla para Hernán y su hermana. A los pocos meses de mi mamá haber partido para Estados Unidos, a consecuencia de que la familia empezó a señalarme de cosas que yo todavía no había hecho en aquel entonces, hubo una desintegración familiar. Determinada noche mi papá nos pegó y fuimos a terminar pasando la noche en un CAI de la policía. Nos tuvimos que levantar casi a las 5 de la mañana y empezar a caminar para donde una tía. Vivimos donde una tía por unas semanitas y ya alguien cogió a cargo de mi hermana y yo tuve que comenzar a vivir con amigos. Porque ya para aquel entonces mi mamá pensaba que yo era un sicario y ella siempre dijo que no había traído a la sociedad colombiana, ya no le había traído un sicario. Las palabras que declaró su mamá fueron como una premonición de lo que pasaría en su vida. Meses después, sin ninguno de sus seres queridos cerca, rodeado de malas amistades, lleno de amargura y resentimientos en su corazón, Hernán comete su primer asesinato. Salgo de casa junto con mi hermana y nos separamos, pues prácticamente como te había dicho antes, ella por su lado, yo por el mío, y muchos amigos comenzaron a darme acogida.
Y en eso había un amigo que tenía un problema muy serio con uno de sus familiares, y este muchacho yo lo quería como un hermano. Para acabar de ajustar, él y yo teníamos 3 días de diferencia en nuestras fechas de nacimiento y habíamos nacido en el mismo hospital en Medellín. Y mi amigo y yo nos consideramos unos hermanos. Y cuando mi amigo me comentó esa situación que tenía con esta persona que estaba humillando a su mamá, yo tenía a mi hermanito de 2 años cargado en los brazos. Ya para cuando eso yo portaba un arma de fuego y maté a este hombre. Ya de ahí comenzó una pesadilla mucho más profunda. De aquel niño bueno que busca ser ejemplo para su familia, no quedaba nada. Él ya no era el mismo. Yo no tuve ningún remordimiento. A pesar de que estaba bien untado de sangre y todo eso, yo no tuve ningún remordimiento de lo que había hecho en ese momento. Yo ya estaba muy dolido. Ya para mí lo único importante era estar al lado de mi amigo. Desafortunadamente no tuve ningún remordimiento en ese momento. No sentí dolor, tuve miedo, eso sí, porque ya había escuchado lo que la gente decía, que cuando uno cometía un asesinato por primera vez, ya empecé a esperar que me dieran pesadillas de noche y todo eso, pero nada. ¿Qué tan importante es que un padre y una madre guíen a su hijo en un camino de bien? Lo conoceremos a través del Consejo Bíblico con el pastor Jaime Beltrán. Damas y caballeros, cuando nosotros vemos esta clase de testimonios, uno puede pensar en algo. ¿Cuánta influencia tenemos nosotros los padres? Como siempre he dicho en este programa muchísimas veces, soy padre de 6 hijos y abuelo de 5 nietos, y creo tener alguna autoridad para hablar acerca de esto, lo que es la influencia. Al criar mis hijos desde el menor hasta el mayor, la influencia de mi esposa, Carmen, y este servidor fue vital sobre la vida de ellos. Porque, damas y caballeros, amables televidentes, jamás el león podrá influenciar a las cebras, ni el rinoceronte podrá influenciar al elefante. Eso quiere decir que no podrá emitir sobre su vida alguna pequeña o mayor influencia. Pues de lo que nosotros tenemos y somos, de eso damos a nuestros hijos. Por eso hablé del león con el león, el rinoceronte, el elefante y la jirafa, etc. Porque cada animal se entiende con su propia especie. Y si usted es un hombre o es una mujer, que quizás, no voy a juzgarle desde luego, mas sí lo voy a poner a pensar, que quizás no tiene una vida muy correcta. Quizás el ejemplo que usted como padre o como madre da a sus hijos no es lo más alentador, ni lo que más edifica. Por el contrario, se caracteriza posiblemente su vida por ser irresponsable, vulgar, atarbán con esos hijos. Quizás no le dedica tiempo. Entonces, surge una pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué influencia está ejerciendo sobre sus hijos? Cuando no hay un padre de amor, de misericordia, cuando no hay un padre lleno de ternura, que tiene tiempo para su hijo, que juega con su hijo, con su hija, que de vez en cuando se sienta a oír sus pequeños o grandes problemas, dependiendo la edad que ellos tienen. ¿Qué influencia puede ejercer sobre sus hijos? Les dije a ustedes que como padre de 6 hijos que soy, sé lo que les estoy diciendo. Uno de mis éxitos, llamémoslo así por decir algo, respecto a mis hijos fue saberme sentar con ellos, a oírlos. Estar en su momento de mayor necesidad o mayor apremio según su edad. Invitarlo a que fuéramos a tomar un helado, jugar un partido de fútbol, ir a
jugar en la patineta, o cuando eran muy pequeños llevarlo a ese pequeño parque, a que se montaran en el columpio, en esa famosa ruedita donde los niños se montan. Desde esa edad chica hasta lo que hoy día ya son hombres, que son mis amigos, salimos a comer, hacemos bromas, trato de animarlos a los solteros para que se casen, etcétera, etcétera. Soy un amigo. ¿Por qué? Porque yo he entendido, juntamente con mi esposa, que la influencia nuestra sobre nuestros hijos hacen que ellos sean grandes ciudadanos o que sean personas que van a ser un problema para la sociedad. Eso depende muchísimo de la influencia que los padres ejerzamos sobre nuestros hijos. Un barrio violento donde llegaron a asesinarse hasta 17 personas en una sola noche, rodeado de pandillas y sin un familiar cercano que le brindara el verdadero amor, hicieron a Hernán un hombre frío, calculador y sin dolor con el prójimo. ¿Qué sucedería después de este asesinato y cómo pudo salir de este camino de muerte? Después de comerciales, lo conoceremos. Camino a la libertad, el sendero hacia su nueva vida. Hay líneas que salvan vidas, líneas que conectan personas, familias y naciones, pero solo una línea que le conecta con el cielo. 630-2258, línea de oración. Creemos en una sociedad donde reinen los valores y el respeto. Se levanta una revolución. Se necesita gente comprometida con la sociedad. Jóvenes inconformes comprometidos con el cambio y la transformación. Cuarto Congreso Internacional de Jóvenes, la década, la gran revolución. Queremos jóvenes actores de cambio. Conferencistas: Yokoi Kenji, Ricardo Caballero, José Ordóñez. Talleristas: Jaime Andrés Beltrán. Cuarto Congreso Internacional de Jóvenes, la década, la gran revolución, en concierto con Alex Campos. Soy el niño que un día renunció a su camino y te entregó el corazón. Jesús Adrián Romero. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy. Junio del 6 al 9 de 2013. Únete a la revolución. www.congresoladecada.com. Camino a la libertad. Sentirse abandonado, dolido con su familia, con la sociedad, fueron suficientes para que la vida de Hernán cambiara a tal punto que se convirtió en compañero de sicarios a sueldo. Desde ese momento vio morir a cientos de personas, conocidos como desconocidos. Pero ¿cómo comenzó esta vida delictiva? No comencé por la puerta ancha, yo comencé con cosas pequeñas, robar relojitos, robar cadenitas, y hasta que pudimos recoger a punta de relojitos y de cadenitas con que comprar nuestro revólver. De ahí comencé ya a sentir más odio por la sociedad, por lo que estaba viviendo, odio contra mi padre, odio contra mi familia por lo que me estaban humillando de esa manera. Y ya me convertí en una palabra que usamos mucho en Medellín, no se usaba en la época mía porque los tiempos han cambiado, era de carro loco, que es el que siempre está haciendo favores a los demás y muchas veces hasta gratuitamente o solamente buscando un techo donde dormir. La vida delincuencial fue creciendo con el tiempo, haciéndose popular en su barrio y siendo de mala influencia para otros. Sí, yo ya me sentía que ya tenía el control sobre muchas otras personas, ya podía intimidar más, ya la actividad delictiva cogió subió un escalón mucho más alto. Ya no éramos los muchachos de las navajitas, ya éramos los muchachos de revólveres y de armas de fuego. Para acabar de ajustar, perdí quinto de bachillerato. Ya cuando mi mamá estaba en este país, yo perdí la primera vez que perdí un año estando mi mamá en este país. Y de ahí me fui de ese colegio para otro colegio en el centro de Medellín, que era reconocido por el Sicariato de Medellín. Mientras más pasaba el tiempo, los delitos eran mayores.
pero también a quienes conocía. Rodeado de autos, joyas, mujeres, él quería vivir con lo que los otros tenían. Quería vivir una vida de lujos. Sí, las amistades, y conocer gente que estaba relacionada ya con gente más alta, esa fue la puerta principal. Viendo uno a los muchachos andar en tremendas motos y con todas las chachas y todo eso, y ya uno no quería quedarse atrás, ya todo prácticamente fue motivado a seguir en esa vida, y para acabar de ajustar el enemigo me puso en gracia con todos ellos, y debido a eso empecé a motivarme más a envolverme en este mundo de la violencia, viendo el ejemplo de las demás personas. No pasó mucho tiempo hasta que las drogas también hicieron parte de su vida, pese a que de pequeño estuvo en contra de ellas. Todo comenzó con el cigarrillo. Lo primero que yo consumí fue un cigarrillo y una cervecita aquí, y ya empecé a notar de que estas eran cosas que hacían efecto en el organismo, efecto totalmente diferente a respirar. Ya era una sensación totalmente diferente, ya esto era otro nivel. Y ya cuando comencé con el cigarrillo y con el alcohol, la tercera puerta que se abrió fue la marihuana. Y comencé con la marihuana, y ya la cuarta fue las roches, que eran conocidas como las pepas, las pastillas, y después de las pastillas el consumo de cocaína. Desde que Hernán tomó su arma por primera vez, no comenzó a labrar una vida de ensueño. Lo que estaba construyendo con sus acciones era un camino de muerte, construyendo su propia tumba. Él lo sabía y muchas veces meditó sobre lo que sería morir tras ver partir a cientos de sus amigos. Yo todos los días dormía pensando que era mi último día. Entonces ahí es donde comenzó de que no pudimos nunca invertir, nunca pudimos recoger dinero, porque ¿qué nos íbamos a llevar? Si al otro día nos íbamos a morir. Y ya no tenía mi mejor amigo, ya no tenía escudero, ya no tenía quien estuviera conmigo, ya eran todos amistades temporales. Y durante mucho tiempo me caractericé, o pensé, no sé si es la palabra correcta, pero durante mucho tiempo siempre estuve pensando de que yo era la razón por la cual todos ellos morían, porque donde yo llegaba, llegaba la muerte. Y no porque yo la hiciera o porque yo la ejecutara. La muerte le seguía, era parte de su diario vivir. Pese a ello, nunca hubo arrepentimiento, solo incertidumbre a lo que pasaría el día siguiente. La mayoría de muchachos donde yo llegaba siempre resultaban siendo asesinados, todos. Y ahí entonces comenzó el proceso de que estaba en la casa de fulanito y lo mataron, entonces vamos para donde Peranito. Llegaron de Peranito, lo mataron, entonces vamos para donde el otro. Al otro lo mataron, entonces vamos para donde el otro. Y llegó un momento en el cual yo me sentía muy mal, yo me sentía que yo era la mala suerte, y me consideré la mala suerte por varios años en Medellín, aproximadamente por 3 años. Camino a la libertad, el sendero hacia su nueva vida. Hay líneas que salvan vidas, líneas que conectan personas, familias y naciones, pero solo una línea que le conecta con el cielo. 630-2258, línea de oración. Camino a la libertad. Parecía que todo estaba dado para que Hernán muriera a temprana edad, pero repentinamente su madre vuelve por él, y tras ese regreso, la esperanza de una mejor vida lejos del vicio. Sin previo aviso y con la esperanza que su hijo dejara la droga, la madre de Hernán regresaba para llevárselo. Pero una noticia causaría dolor a su vida, noticia para la cual no estaba preparado para escuchar. Mi tía me echó como un somnífero que usan en Colombia, acá en Colombia, no sé cómo se llama, y ella me echó un somnífero por el cual yo dormí casi 1 día y medio. Casi me mata, una sobredosis de somníferos. Casi me mata mi tía, y cuando abrí los ojos ya íbamos me despertaron y me dijeron: tu mamá viene hoy, viene por ti. Y ¿cómo le hizo para sacar documentos? Y me dijo: ella se casó. Y comenzó un poquito el dolor de saber que mi mamá se había casado. Pero gracias a eso, y no gracias al hombre, gracias a lo que Dios ya tenía planeado para mí, salí para los Estados Unidos con visa en el año de 1993.
Pese a que de momento no deseó el viaje, fue este instante que le dio una esperanza de una nueva vida y evitar una temprana muerte. Ahí es donde viene el poder de Dios. Él me tenía apartado. Desde el vientre de mi madre, Él me apartó a mí, porque lo único que me pudo a mí salvar la vida fue haber salido de Colombia. Haber salido de Colombia sin ningún proceso, sin ningún récord, sin ningún historial criminal. Sin nada de eso, Dios me apartó. Pero fue la tragedia la que se encargó de darle una nueva oportunidad a este hombre. El suicidio de su amiga fue la manera en que por primera vez le dio sentido a la vida, una forma de entender que para él también había una oportunidad. Esa noche mi amiga, yo estaba pensando en el suicidio, ella y yo nos encontramos y ella me dio un tipo de mirada bien sorprendente, una mirada que nunca me voy a olvidar. Y yo no pude conversar mucho con ella porque estaba bien alto en cocaína y todo eso. Y yo me fui para la casa y esa noche yo me suicido, ya estoy aburrido, ya tengo una adicción a la cocaína que no puedo controlarla. Ya era adicto desde por la mañana hasta por la tarde, ya llevaba cocaína al trabajo, ya estaba, porque a pesar de todo yo tenía un trabajo legal. Y ya comenzaba la adicción y esa noche me quería suicidar y la novia mía me echó 2 pastillas para dormir en una cerveza y quedé noqueado. Me despertó el teléfono a las 9 de la mañana a decir que mi amiga se había suicidado y ya empecé a sentir como más temor y al mes aproximadamente de la muerte de ella conocí de Dios. A las semanas, Hernán acepta la invitación a la iglesia, en donde escuchó predicar a un ex narcotraficante. Sus palabras y oración conmovieron su corazón y lo quebrantaron por completo. Y este hombre instantáneamente me dedicó la prédica a mí, me dedicó la conversación a mí, me dedicó la palabra a mí. Estuvo muy atento conmigo, me sentí muy halagado, me sentí muy especial ante los ojos de este hombre. Y me motivé a ir al otro día a la iglesia, pero no porque me había motivado desde la fiesta. Yo esa noche seguí bebiendo, seguí consumiendo y no porque iba a ir a la casa de Dios ese día dejé de hacerlo. Yo me fui para allá en Guayabao y con un par de pases en mi sistema. Y cuando este hombre me mira, él me llama al frente y me dice, déjame orar por ti. Y John Henry Millán empezó a orar por mí de una manera espiritual muy linda, muy linda. Y ese día Dios utilizó a este hombre para liberar mi vida de todos los vicios y de todas las maldades que me habían rodeado por tanto tiempo. Sobrenatural, algo que ocurrió en un tronar de dedos. Yo llegué a la casa, me acosté a dormir y cuando me desperté ya era libre de drogas, ya era libre de... tenía armas todavía para ese entonces. Y me acuerdo que destruí 2, eran legales, todas mis armas han sido legales en los Estados Unidos, fueron legales porque ya no porto armas, y cambié 3 armas por una camioneta y ya dejé todo eso. Hoy Hernán Cañaveral, junto a su madre y su hermana, viven en Estados Unidos y desarrolla una labor evangelística en las cárceles de Estados Unidos, Colombia y demás lugares donde ha sido invitado. Pese a no tener la oportunidad de vivir con sus hijos, cada vez que viene a su nación, disfruta de su compañía y la de su padre al cual perdonó. Su mensaje ante los violentos y que viven en el mundo de la droga es claro. Lo que yo sí le puedo decir a la juventud que todavía delinquen es de que deberían de concientizarse y de aprender de personajes importantes que tuvo el mundo de la violencia colombiana, del cual de nada les sirvió tenerlo todo en el mundo, de nada les sirvió tener toda la plata. Y yo invito a todos estos jóvenes de que no le den gusto al diablo de que termine con la vida de todos ustedes, denle el gusto a Dios de salvar sus vidas. Así como para Hernán y su familia una oportunidad para nacer de nuevo y reencontrarse, para usted también la hay. Tan solo acérquese a Dios. Por eso le invito para que escuche atentamente las palabras de consejo del pastor Jaime Beltrán. Cuando uno oye a esta persona que nos acaba de dar, llamémoslo así, su testimonio o contar parte de su vida, uno llega a una conclusión. Y es que cuando uno se acerca a Dios, amables televidentes,
Dios va cambiando las cosas. Quizás no de la noche a la mañana. Pero lo que usted puede ver, si es que ha estado en todo el programa, que la vida de este muchacho, a pesar del desorden donde él anduvo y de las terribles cosas que él hizo, este hombre con el tiempo, cuando levantó sus ojos a Dios, Dios no se dejó esperar, a pesar de la vida tan desordenada y violenta que había llevado. Porque, amables televidentes, cuando uno se acerca a Dios, Dios no lo desecha. Por eso yo le voy a dar un consejo para finalizar, y es el siguiente. Y es que si usted quiere tener un hogar diferente, si quiere que las cosas cambien, si quiere que ese esposo, esa esposa, esos hijos cambien, el asunto no se arregla con traer un pollo asado y unas gaseosas a la casa, no se arregla con invitar a la esposa quizás a un almuerzo, una cena romántica, aunque en parte eso sirve, pero no es la solución. Yo creo que la solución para que su hogar vuelva a ser un hogar como lo que Dios quiere, un nido de amor, de comprensión y de una familia unida, es que usted como padre, usted como madre y por qué no ustedes como hijos, vuelvan sus ojos a Dios. Y si ustedes vuelven sus ojos a Dios, Dios nos habla aquí en este sagrado libro que es la Biblia de la siguiente manera y dice: volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Así que si ustedes se vuelven hoy como familia a Dios, yo tengo la seguridad de que Dios se va a encargar de ayudarles, de bendecirles, y Dios se va a encargar de que su hogar sea un hogar renovado, cambiado, transformado, y sobre todas las cosas, un hogar donde el amor de Dios reine en sus corazones y en sus vidas. De mi parte, cuánto me gustaría que ustedes como familia se acercaran a Dios. Mi oración es que Dios los bendiga a todos ustedes como miembros de una familia que son. Bendiciones. Esperamos que estas palabras finales con el pastor Jaime Beltrán hayan servido para que usted tenga un cambio de vida, así como la tuvo Hernán con su familia. Sus preguntas y comentarios puede consignarlas a nuestro correo electrónico contacto@caminodalalibertad.co, y para conocer más de nuestro ministerio en Latinoamérica y los Estados Unidos, ingresando a la página web www.caminodalalibertad.co. Bendiciones para todos. El anterior programa fue una realización del Ministerio Evangelístico Camino a la Libertad.